Buenas tardes. Hoy vamos a continuar con nuestro programa de anatomía y fisiología y el tema de hoy es aparato respiratorio. El aparato respiratorio comprende la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Sus partes se pueden clasificar de acuerdo a su estructura y su función. De acuerdo con su estructura, el aparato respiratorio consta de dos partes: el aparato respiratorio superior, que abarca la nariz, la faringe y las estructuras asociadas. El aparato respiratorio inferior incluye la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Según su función, el aparato respiratorio también se puede dividir en dos partes: la zona de conducción, que consiste en una serie de cavidades y tubos interconectados fuera y dentro de los pulmones, lo que es la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos, y los bronquiolos terminales, los cuales van a tener la función de filtrar, calentar, humidificar y conducir el aire hacia los pulmones. La zona respiratoria. Esta está constituido por tejidos dentro de los pulmones, donde tiene lugar el intercambio gaseoso, los cuales son los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares, los alveolos, y este es el sitio donde tiene principalmente el intercambio entre el aire y la sangre. Hay que recalcar que el aparato respiratorio actúa junto con el aparato cardiovascular para proveer oxígeno y eliminar el dióxido de carbono de la sangre. Ahora vamos a hablar de la nariz. La porción externa de la nariz está formada por cartílago, piel y se encuentra revestida interiormente por mucosa. Las aberturas externas son las narinas. La porción interna de la nariz se comunica con los senos paranasales y la nasofaringe a través de las coanas. La cavidad nasal está dividida por un tabique nasal. La porción anterior de la cavidad se llama vestíbulo. La nariz calienta, humidifica y filtra el aire e interviene en la olfacción y el habla. Después de la nariz viene la faringe, comúnmente conocida como garganta. Es un tubo muscular cubierto por mucosa y cuyas partes anatómicas son nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. La nasofaringe participa en la respiración. La orofaringe y la laringofaringe tienen funciones tanto digestivas como respiratorias. Después de la faringe vamos a continuar con la laringe. La laringe es un órgano tubular que conecta la faringe con la tráquea. Contiene el cartílago tiroides, más conocido popularmente como nuez de Adán. También tiene la epiglotis, que evita que los alimentos entren en la laringe. También tiene el cartílago cricoides, que vincula la laringe con la tráquea. También tiene algunos cartílagos aritenoideos, corniculados y cuneiformes en número par. En la parte inferior de la laringe se hallan los pliegues vocales, que producen sonido cuando vibran. Si están tensas, el sonido será agudo, y si se relajan, será un tono grave. Después de la laringe continuaremos con la tráquea, la cual se extiende desde la laringe hasta los bronquios primarios. Está formado por anillos cartilaginosos en forma de C y un músculo liso y epitelio ciliado estratificado. La tráquea forma parte del árbol bronquial, que está constituido por precisamente la tráquea, los bronquios primarios, los bronquios secundarios, los bronquios terciarios, los bronquiolos y los bronquiolos terminales. Después de la tráquea vamos a tener la carina traqueal, que va a ser la división donde va a nacer el bronquio primario, tanto derecho como izquierdo. De ahí ese bronquio primario se va a dividir en bronquio secundario, el cual va a dar origen a las ramas llamadas bronquios segmentarios, que abastecen a segmentos de tejido pulmonar denominados segmentos broncopulmonares. Cada segmento broncopulmonar está dividido en lobulillos, los cuales contienen linfáticos, arteriolas, vénulas, bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y alveolos. Las paredes alveolares presentan células alveolares de tipo 1 y células alveolares de tipo 2 y macrófagos asociados. El intercambio de gases se produce a través de la membrana respiratoria alveolo-capilar. Bueno, aquí voy a hacer una descripción general
y vamos a ir de lo mayor a lo menor. Los pulmones son órganos pares situados en la cavidad torácica y envueltos en una membrana llamada pleura. La pleura hay de dos tipos, una pleura parietal, que es la capa superficial que reviste la cavidad torácica, y la pleura visceral, que es la capa más profunda que va a recubrir a los pulmones. Entre estas pleuras va a haber un líquido llamado líquido pleural. Y bueno, este líquido pleural va a funcionar para evitar que se friccione la pleura parietal y la pleura visceral cuando se hace el movimiento respiratorio. Y siguiendo con la descripción, el pulmón derecho va a tener 3 lóbulos, mientras que el izquierdo únicamente 2. Otra característica del pulmón izquierdo es que va a contener una depresión que va a ser la incisura o escutadura cardíaca. Hay que recordar que el corazón está un poco hacia la izquierda y esa es la razón por la que tiene esta silueta. Y bueno, vamos a tener que el número de alvéolos estimados en un ser humano son de 300 millones y el área de intercambio gaseoso más o menos equivale a entre 70 y 100 metros cuadrados. Y bueno, vamos a continuar con la fisiología de la ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar o respiración es un proceso que comprende la inspiración y la expiración. Los movimientos de aire hacia adentro y hacia afuera de los pulmones dependen de los cambios de presión gobernados en parte por la ley de Boyle, que establece que el volumen de gas varía inversamente con la presión cuando la temperatura permanece constante. La inspiración se produce cuando la presión alveolar disminuye por debajo de la presión atmosférica. La contracción del diafragma y de los músculos externos aumentan el diámetro del tórax y disminuye de tal modo la presión intrapleural, de manera que se expanden los pulmones. La expansión de los pulmones reduce la presión alveolar, de manera que el aire se desplaza siguiendo un gradiente de presión desde la atmósfera hacia los pulmones. Durante la inspiración vamos a utilizar los músculos respiratorios, principalmente lo que es el músculo diafragma y los intercostales. Pero si hacemos una inspiración forzada, vamos a utilizar los músculos accesorios respiratorios, que es el esternocleidomastoideo, el escaleno y el pectoral menor. La expiración tiene lugar cuando la presión alveolar es mayor que la atmosférica. La relajación del diafragma y de los intercostales externos da como resultado la retracción elástica del tórax y los pulmones, lo cual incrementa la presión intrapleural, de manera que el aire se mueve desde los pulmones hacia la atmósfera. La expiración forzada implica la utilización y contracción de los músculos intercostales internos y los músculos abdominales. Otro proceso de la respiración sería la respiración externa o hematosis. Consiste en la difusión del oxígeno y el dióxido de carbono entre los alvéolos y la sangre. El siguiente proceso sería el transporte, tanto de oxígeno como dióxido de carbono en la sangre y los líquidos corporales a las células y viceversa. Y la respiración interna se refiere a la utilización intracelular del oxígeno a través de la transformación metabólica. Aquí hay que recordar que el cuerpo consume oxígeno para realizar la respiración celular, que es el catabolismo de las moléculas orgánicas. Es un proceso aerobio que consume oxígeno y libera CO2 y energía que se almacena en forma de ATP. Aquí podemos ver un ejemplo de la mecánica ventilatoria. Va a haber una diferencia de presión causada por los músculos respiratorios, va a haber la entrada de gas y con el tiempo va a haber un cambio de volumen en el alveolo. Y bueno, aquí podemos ver las diferencias entre inspiración y expiración. La inspiración va a ser un movimiento activo donde utilizas la fuerza muscular, mientras que la expiración normalmente es un movimiento pasivo que no requiere el gasto de las fuerzas musculares. Y podemos ver también las diferencias que hay entre los gases de inspiración y expiración. Por ejemplo, el oxígeno, que en la inspiración lo vamos a encontrar en un 20.96%, mientras que en la expiración va a estar en un 16%. En nitrógeno vamos a tener un 78% y en la expiración vamos a tener la misma cantidad. En cambio, el dióxido de carbono va a estar en inspiración en 0.04% y en expiración en 5%. Y los otros gases inertes se van a encontrar en una concentración igual. Y vamos a ver un poco de volúmenes y capacidades pulmonares. El humano efectúa unas 12 ventilaciones por minuto y con cada inspiración y expiración moviliza alrededor de 500 mililitros de aire hacia adentro y hacia afuera de sus pulmones.
La cantidad de aire que entra y sale en cada movimiento respiratorio se denomina volumen corriente. Aquí también podríamos sacar lo que es la ventilación minuto, que es el volumen total de aire inspirado y expirado en un minuto. Es la frecuencia respiratoria multiplicada por el volumen corriente. Por poner un ejemplo, si una persona presenta 12 respiraciones por minuto, hay que multiplicarlo por los 500 mililitros de cada respiración. Eso nos daría que esa persona está consumiendo 6 litros por minuto. El volumen corriente varía de persona a persona y alrededor del 70% del volumen corriente, calculando a 500 mililitros, 350 mililitros llegarían realmente a la zona respiratoria. El otro 30%, que serían 150 mililitros, permanecerían en la vía aérea, en el sistema de conducción, que sería la nariz, por ejemplo, la faringe, laringe, tráquea y bronquios. A esto se le conoce como espacio muerto anatómico. Podemos calcular el espacio muerto anatómico multiplicando el peso ideal del paciente en kilogramos por 2.2 y eso nos dará el espacio muerto en mililitros. Y bueno, ¿qué significa el otro 70% del volumen corriente? Este lo vamos a denominar como ventilación alveolar. Quiere decir que es el volumen de aire por minuto que realmente llega a la zona de respiratoria. Para usar el ejemplo anterior de los 500 mililitros inspiratorios y los 150 mililitros en un espacio muerto, vamos a sacar lo que es la ventilación alveolar. Esta se puede sacar si multiplicamos en el ejemplo, por ejemplo, los 350 mililitros que corresponden al 70% del volumen corriente por las respiraciones por minuto. Esto me va a dar una ventilación alveolar de 4200 mililitros por minuto. Sin embargo, si hacemos una inspiración profunda o una inspiración forzada, no vamos a inhalar solo 500 mililitros, sino que podemos inhalar, por ejemplo, en varones un promedio de 3100 mililitros y en mujeres un promedio de 1900 mililitros. A esto lo vamos a llamar volumen de reserva inspiratorio. Y contrariamente lo que ocurre con una aspiración forzada. Si hacemos una inspiración normal y posteriormente realizamos una expiración forzada, se va a agregar 1200 mililitros en promedio en los hombres de expiración y 700 mililitros en promedio de expiración de las mujeres. Y a esto lo vamos a llamar volumen de reserva expiratoria. Otro parámetro que también podemos medir mediante el espirómetro es el VEF, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Es el volumen de aire que se puede expirar en un segundo con esfuerzo máximo precedido de una inspiración máxima. En las enfermedades pulmonares, este volumen está alterado. Incluso después de que se expira el volumen de reserva expiratorio, una cantidad considerable de aire queda en los pulmones, por lo que la presión intrapleural subatmosférica mantiene a los alvéolos levemente insuflados y luego el aire permanece en la vía aérea no colapsable. Este volumen, que no puede ser medido por espirometría, se llama volumen residual y llega a los 1200 mililitros en hombres y 1100 en mujeres. La capacidad pulmonar son combinaciones de volúmenes pulmonares específicos. La capacidad inspiratoria es la suma del volumen corriente y el volumen de reserva inspiratoria, que serían 500 mililitros más 3100 igual a 3600 mililitros en hombres y 500 mililitros más 1900 mililitros igual a 2400 mililitros en mujeres. La capacidad vital es la suma del volumen de reserva inspiratorio, el volumen corriente y el volumen de reserva expiratorio. Esto quiere decir más o menos 4800 mililitros en hombres, 3100 en mujeres. Y por último, la capacidad pulmonar total, que es la suma de la capacidad vital y el volumen residual, que es 4800 mililitros más 1200 mililitros igual a 6000 mililitros en hombres y 3100 más 1100 mililitros igual a 4200 mililitros en las mujeres. Y bueno, vamos a ver sobre el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Para saber esto o para entender esto tenemos que tener en cuenta dos leyes. La ley de Dalton, que dice que en una mezcla de gases cada gas ejerce su propia presión como si todos los otros no estuvieran presentes, y la ley de Henry,
que establece que el volumen de un gas que se disolverá en un líquido es proporcional a la presión del gas y su solubilidad a temperatura constante. Sabiendo esto, podemos determinar la presión parcial ejercida por cada componente de la mezcla multiplicado el porcentaje del gas en la mezcla por la presión total ejercida por esta. El aire atmosférico contiene 78.6% de nitrógeno, 20.9% de oxígeno, 0.04% de dióxido de carbono y 0.06% de otros gases. Estas presiones parciales determinan el desplazamiento del oxígeno y el dióxido de carbono entre la atmósfera y los pulmones. Cada gas se difunde a través de una membrana permeable desde el área donde su presión parcial es mayor hacia un área donde la presión parcial es menor. Cuanto mayor diferencia de presión parcial, más rápida será su tasa de difusión. Por ejemplo, si yo sé que la concentración de oxígeno en el aire está en 20.9% y la concentración de oxígeno en mi sangre está en 13.6%, como habíamos dicho, en la respiración interna y externa, el O2 y el CO2 se difunden desde el área de presión parcial mayor hacia el área de presión parcial menor. La respiración externa o intercambio gaseoso pulmonar es el intercambio de gases entre los alvéolos y los capilares sanguíneos pulmonares. Depende de la diferencia de presión parcial, el área de superficie de intercambio gaseoso, la distancia de difusión a través de las membranas respiratorias y la tasa de flujo aéreo hacia adentro y hacia afuera de los pulmones. La respiración interna o intercambio de gases sistémicos es el intercambio de gases entre los capilares sanguíneos sistémicos y las células de los tejidos corporales. En el transporte de oxígeno y dióxido de carbono hay que considerar que cada 100 mililitros de sangre oxigenada contiene 1.5% de oxígeno que está disuelto en el plasma y 98.5% está unido a la hemoglobina como oxihemoglobina. Y por otro lado, la sangre que está desoxigenada, cada 100 mililitros de sangre desoxigenada contiene 7% de CO2 que está disuelto en el plasma y un 23% que está combinado con la hemoglobina, mientras que un 70% se convertirá en bicarbonato. El control de la respiración se encuentra en el bulbo raquídeo, en el área neumotáxica y un área apnéutica en la protuberancia o puente. Por tanto, la respiración puede modificarse según la concentración de oxígeno, CO2, hidrogeniones, estimulación del sistema límbico, el dolor o irritación de la vía aérea. Otra característica que tienen los pulmones es la distensibilidad, que se denomina compliance. Es la facilidad con la cual se pueden expandir los pulmones y la pared torácica. Sin embargo, para que ocurra la distensibilidad, se tienen que vencer las presiones que ejerce o la resistencia que ejerce la vía aérea ante el flujo de aire, las cuales son tres: la longitud de la vía aérea, entre más longitud, mayor resistencia; el radio de la vía aérea, entre menor sea su diámetro o más pequeña sea la vía aérea, mayor resistencia; y la tasa de flujo, entre mayor sea el flujo, va a ser la resistencia. Por ahora es todo sobre fisiología de la vía aérea. De tarea van a investigar lo que es un neumocito tipo 1 y cuál es su función, neumocito tipo 2 y cuál es su función, y para qué me sirve el sulfactante. Y bueno, nos vemos. Chao, chao.